La franquicia Pokémon es una de las más grandes de la industria de los videojuegos y del entretenimiento en general, contando con miles de proyectos que van más allá de los videojuegos, tales como el anime principal, las series cortas, las tiendas oficiales y, como no, toda la mercancía relacionada a estas criaturas de bolsillo, la cual es demasiada. En serio, los que saben entienden las dimensiones de este asunto. Tan grande es esta marca que incluso Pikachu ha llegado a ser más reconocido que el mismísimo Mickey Mouse. Y no es para menos, pues en la actualidad Pokémon es la franquicia de medios más grande del mundo, superando otros titanes como Hello Kitty, Winnie the Pooh y el antes mencionado Mickey Mouse. ¿Cómo llegó a ser tan popular esta serie de videojuegos? Hay muchas razones por las que ocurrió esto. Una de estas fue que el anime fue muy aclamado y provocó que muchos fanáticos se interesaran en los juegos. Y otra fue que los videojuegos eran tan buenos que los jugadores simplemente quedaron fascinados y se volvieron fanáticos de toda esta franquicia, pues desde siempre Pokémon ha derrochado carisma y calidad en cada uno de sus juegos. O bueno, casi siempre, ya que los juegos actuales poseen una calidad bastante cuestionable. Sí, me refiero a eso. Hablando de los juegos, existe una situación curiosa con estos, y es que pese a todos los títulos que han salido, sus especies, regiones e historias, Pokémon ha sabido mantener su misma estructura por generaciones, sin importar cuántas cosas cambien o agreguen. Y este es el tema del que decidí hacer un análisis en esta ocasión. Esto es, Pokémon y su evolución a través de los años. Todo comenzó en el año 1996, cuando en Japón se lanzaron los dos primeros títulos de la serie para la Game Boy, siendo estos Pokémon Rojo y Verde, los cuales contarían con 151 criaturas en su Dex y 15 tipos elementales que funcionarían para marcar las fortalezas y debilidades de los Pokémon al momento de combatir. Además de una historia simple pero muy efectiva, y que sería la base de la mayoría de historias de los juegos posteriores. Sin embargo, esto no sería suficiente para hacer despegar a este nuevo proyecto, pues existían muchos juegos RPG que ya tenían una trayectoria bien definida. Lo que ayudó e hizo más memorable a esta nueva franquicia fue la serie de anime, la cual se volvió un éxito entre los niños de aquel entonces, provocando un crecimiento tremendo en la franquicia. Y no exagero cuando digo que gustó tanto que muchos de nosotros conseguimos un Pikachu y no lo hicimos evolucionar para intentar imitar las aventuras de Ash dentro de los juegos. ¡Ah, qué recuerdos! Todos deseaban interactuar más de cerca con aquellos personajes tan llamativos que vieron en los juegos y en la serie. El deseo de convertirse en un entrenador Pokémon y atraparlos a todos era lo que impulsaba a estos niños a conseguir cosas relacionadas a esta serie de videojuegos. Aun si eso significaba vaciar la cartera a sus padres pidiendo juegos y mercancía de la marca Pokémon. Si esto no era especialmente bueno para los padres, pues los niños comenzaban a desarrollar una obsesión por coleccionar cosas de la franquicia. Pero menos mal que ya de adultos varios dejaron esa manía en el pasado. Dije varios, no todos. La franquicia se volvió realmente popular en poco tiempo, pero ¿cuál es la fórmula que hizo estos juegos tan aclamados en primer lugar? Se sorprenderían de lo simple que esta funciona, así que pasemos de una vez a hablar del tema. Mira, así sin rodeos. La fórmula principal consiste en controlar a un joven entrenador que sale de aventuras junto a su Pokémon inicial, con el fin de avanzar derrotando a otros entrenadores para llegar a ser el campeón de toda la región. Asimismo, desbaratar los planes de una banda de criminales y atrapar montones de Pokémon para completar la Pokédex. Misión que iría dificultándose con el paso de los años debido a la inclusión de nuevas especies. Esta es la fórmula que estructura el gameplay de Pokémon, que si bien cada título cuenta una historia diferente, la base del mismo es igual en la mayoría de entregas. Por lo que los añadidos extra, tales como la nueva región, las nuevas especies mecánicas, así como los gráficos, eran lo que le daba una identidad a cada título, y lo diferenciaban del resto. Y hablando de los gráficos, durante la primera generación los sprites de los Pokémon lucían muy extraños y diferían un tanto de cómo se veían en el artwork oficial, debido a las limitaciones de la consola. Digo, solo miren este sprite de mí un Pokémon verde y compáralo con su apariencia en el artwork oficial. Hermoso, ¿verdad? Dejando todo eso de lado, debo mencionar que la primera aventura resultó bastante desafiante, pues por ser el inicio de la serie no era tan sencillo de entender todo lo que estaba sucediendo, y menos si no entendías inglés, ya que antes los juegos llegaban en ese idioma a nuestro continente. Así que tocaba aprenderse la tabla de tipos a pura prueba y error. Esto se traduce a recibir una paliza de Brock en el primer gimnasio porque se te ocurrió mandar un Pikachu que atrapaste en el bosque verde. Y le tiraste ataques eléctricos a Sonic sin saber qué tierra es inmune a este tipo. Pero ¿cómo se supone que supiera yo esto? Vaya juego de mí. Sin embargo, nada de lo negativo que he mencionado fue obstáculo para que Pokémon fuera el exitazo que estaba destinado a ser.
Y es debido a dicha popularidad que este proyecto tuvo la oportunidad de expandir su dominio aún más. En la segunda generación, Pokémon recibió un lavado de cara con Pokémon Oro, Plata y Cristal, pues se añadirían nuevos sprites para las criaturas de la primera generación, y ahora con colores. Cosas que en futuros juegos siempre agregarían y se volverían parte de la fórmula principal. Y gracias a la adición de los colores en los juegos, en esta generación se implementaron los Pokémon Shiny o Variocolor, los cuales son raras especies de Pokémon con un color diferente al común. Que por cierto se volverían la obsesión de muchos jugadores coleccionistas, y sí, yo soy uno de esos. Pero bueno, tampoco exagero. Ok, siguiente punto. Algunos años después, y con la llegada de la Game Boy Advance, se lanzarían 5 juegos para dicha consola. Títulos que traerían nuevas maneras de jugar a Pokémon, pues todo lo que vimos en la segunda generación también sería aplicado en estas entregas. Además de que aprovecharía las bondades de la consola para brindarnos un entorno mucho más colorido y con mejor definición, así como mejorar el diseño de los sprites de los Pokémon para que se parezcan más a los diseños de sus artworks oficiales. Las nuevas mecánicas de esta generación fueron la implementación de combates dobles, habilidades y naturalezas. Todo esto haría que los combates se vuelvan más importantes aún, y el juego competitivo se fuera desarrollando. Pero esto no se quedaría aquí, no señor. Pues durante la época de la Nintendo 10, salieron 5 entregas de la cuarta generación que traerían nuevas funciones para hacer más fácil la interacción entre usuarios gracias al servicio de Nintendo Wi-Fi. Pues esto nos permitiría conectarnos con otros jugadores de cualquier parte del mundo, para realizar combates e intercambios sin necesidad de accesorios adicionales. Cuando salieron los 4 juegos de la quinta generación, también para la 10, la franquicia ya tenía bien definido su gameplay, y el foco principal en esta ocasión fueron la historia y los gráficos. Podemos notar que el entorno cuenta con modelos 3D, mientras que los personajes y Pokémon siguen siendo sprites en 2D. Una combinación estupenda si me lo preguntan. Que, hablando de estos, los sprites de los Pokémon ahora se encuentran en constante movimiento, a diferencia de las generaciones pasadas en donde los Pokémon solo tenían una corta animación al aparecer salvajes o salir de la Pokéball. Esto le daría mucha más vida a los Pokémon y daría como resultado una experiencia inolvidable. Pues debo mencionar que, gracias a su gameplay, historia y gráficos, Blanco y Negro son considerados actualmente como unos de los mejores títulos. Mamalón. Ok, ya. La quinta generación fue el final de los sprites en 2D de Pokémon, ya que la nueva consola estaba a la vuelta de la esquina. Eso significaba que la nueva entrega de Pokémon estaría siendo anunciada dentro de poco, la cual mostraría una evolución mucho mayor de la saga principal, y que revolucionaría para siempre esta serie de videojuegos. Pokémon XY salió para la Nintendo 3DS en 2013, entrega que incorporó los modelos 3D a los juegos principales, jubilando los sprites en 2D que ya nos tenían tan acostumbrados a ver en la aventura y los combates, dejándolos únicamente como parte del PC y el menú principal. Hicieron un excelente trabajo. También se realizaron muchos cambios, como animar en 3D todo el entorno y objetos, aprovechando los nuevos gráficos de la 3DS. Y aquí entra la mecánica favorita de muchos, las mega evoluciones. Transformaciones que hacían que ciertos Pokémon adopten nuevas formas, adquiriendo o cambiando algún tipo elemental y o habilidad en el proceso, además de incrementos en sus estadísticas. Y les digo un secreto, la mayoría eran decentes o malas para el competitivo, aunque a muchos jugadores casuales esto no les importaba y de igual forma llevaban al que más les gustara, como Mega Houndoom. En la séptima generación se agregaron 4 títulos más, y los 2 remakes de Hoenn, con un total de 8 entregas para la Nintendo 3DS, una entrega menos que lo visto anteriormente en la Nintendo 10. Estos títulos incluirían aún más megas a la lista, así como la nueva mecánica del Cristal Z, el cual otorga un super movimiento al Pokémon que lo lleve equipado. Curiosamente, los juegos de Alola fueron los más vendidos en ese entonces, y esto fue gracias a que Pokémon ya había adquirido una base de fanáticos aún más amplia. Y debo mencionar que ese incremento de jugadores fue debido a la popularidad de Pokémon GO, juego para dispositivos móviles. El fenómeno que creó en... Espérame, Loki. El fenómeno que se creó en esta app afectó de buena manera a la saga principal, y como consecuencia un éxito rotundo otra vez. La séptima generación sería el final de los juegos principales de Pokémon en consolas portátiles, y vaya que le dieron un final digno, pues de aquí en adelante la saga continuaría su camino en la Nintendo Switch. La Nintendo Switch nos traería muchos nuevos proyectos de Pokémon, que revolucionarían por completo todo lo que hemos visto hasta ahora, y que movería la saga a nuevos horizontes, comenzando con Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee, el cual es un experimento muy peculiar.
Y es que no es solo un remake, sino una especie de reimaginación de Pokémon Yellow, con una mecánica de captura parecida a Pokémon Go. Después llegaría la ansiada octava generación con Pokémon Espada y Escudo, la cual causó furor en los fanáticos tras ver esta nueva región y a los nuevos iniciales. Nos presentó la mecánica del Dynamax, permitiendo a cualquier Pokémon acceder a esta y que lo volvería gigante. Sin embargo, desafortunadamente no tardarían en llegar quejas, pues muchos comenzaron a notar el poco cuidado en el apartado visual, pues Galar poseía una calidad bastante inferior a la que esperábamos. Y sí, estoy hablando de este árbol. Créanme cuando les digo que eso fue motivo de discusión entre los fans durante mucho tiempo. Y así un montón de problemas que serían prácticamente el pan de cada día de la franquicia a partir de aquí. Mismos que hicieron que Espada y Escudo rompieran récords en ventas y se volvieran unos de los títulos más vendidos de la historia. ¿Alto qué? Pues sí, sorpresivamente este par se salió con la suya y volvieron un éxito que hasta rompió récords. Y la verdad, ¿te digo algo? Tampoco fueron tan malos, ya que las nuevas especies fueron bastante buenas y la ambientación no estuvo mal pese a sus claras deficiencias. Y esto nos trae a la novena generación en Paldea, con Pokémon Escarlata y Violeta, par de juegos que también salieron con ciertos detalles, bueno, que digo detalles, estaban llenos de glitches y bugs. En estos juegos nos trajeron la exploración en mundo abierto, la cual Legends Arceus nos invitaba a ver pero no desarrolló completamente, y que en Paldea terminaría de desarrollarse. También nos mostraron la mecánica nueva de la teracristalización, siendo una mecánica realmente única que permite reemplazar los tipos de cualquier Pokémon y otorgar uno completamente nuevo. Debo mencionar que estos juegos de verdad me encantaron, pues pese a todo nos mostraron muchísimos cambios en una sola región, como en seguir la historia a nuestro paso, la cual tomó un nuevo rumbo sin salir de lo que ya es característico en Pokémon. La libertad a la hora de explorar, la forma de conseguir MTs, los Pokémon Paradox y las Raids, las cuales fueron agregadas en Galar pero fueron mejoradas en Paldea. Y estas cosas nuevas son lo que me hace apreciar esta última generación, que pese a todos los bugs que tiene realmente se esforzó en brindarnos una experiencia completamente nueva, pero que traería consigo toda la magia que Pokémon ha ido creando con el paso de las generaciones. En conclusión, Pokémon siempre nos otorgó una experiencia mágica que nos haría volver a nuestra niñez, cuando deseábamos salir a explorar el mundo para así aprender y conocer muchas cosas. Esta serie siempre está innovando, trayéndonos más regiones para explorar de distintas maneras, así como nuevos Pokémon con los que podamos interactuar. Y sin importar los tropiezos, Pokémon ha sabido mantener su magia, permitiendo a las nuevas generaciones enamorarse de su mundo tan colorido y amistoso, justo como nosotros los veteranos quedamos fascinados en aquel entonces. Y eso es lo que permite crecer esta franquicia. Es así como continúa su evolución a través de los años. Muchas gracias por prestarme algo de tu tiempo para ver este video. La verdad es que este sí fue bastante más difícil de hacer. Espero haberte dejado una grata experiencia. Te agradecería mucho que te suscribieras a mi canal, me regalaras un like y dejaras un comentario. Sin más que agregar, eso es todo por ahora. Soy User Reaper, la calaca nintendera, y te deseo un excelente día. ¡Hasta luego!